¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Salud. Somos el grupo número 1 y en la presente sesión académica tenemos el honor de recibir a la doctora Sandy Obando con la final de hablar de un tema bastante importante que a todos nos compete, que es la llegada del virus COVID-19 a Ecuador. El día de hoy vamos a conocer más a fondo y de manera científica la perspectiva de cómo el personal de salud vive en torno a la situación que ha provocado la pandemia por el virus. Desde su punto de vista como médico, ella nos compartirá su experiencia y cómo la ha afrontado durante el confinamiento. Además, nos dará a conocer desde su criterio la eficacia que podría llegar a tener las vacunas contra el COVID-19. Buenas noches, doctora Sandy Obando. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentas de tenerla esta maravillosa noche. Doctora, ¿estaría de acuerdo que a continuación procedamos a hacerle unas preguntas para conocer su opinión acerca del virus? Claro que sí. Empecemos con las preguntas. ¿Cuál fue su reacción al enterarse del nuevo virus? Bueno, inicialmente yo como representante del trabajo de personal de salud, fue mi primera reacción con mucha incertidumbre, porque no sabíamos de qué se trata este nuevo virus, no sabíamos a qué atenernos, qué consecuencias nos podría traer. Al escuchar que el primer caso se dio en China, principalmente a finales de diciembre del 2019, nosotros lo asumimos como algo lejano a nuestro país. Sin embargo, por la conectividad que es de fácil acceso, en febrero tuvimos el primer caso en Ecuador, que fue una persona que vino desde España, ingresó al país el 14 de febrero y recién se diagnosticó el 29 de febrero, se hizo el diagnóstico de coronavirus, trayendo como consecuencia el contagio de muchos contactos adicionales. Como les decía, inicialmente produjo esto mucha incertidumbre, no saber qué hacer, cómo afrontarlo, a qué nos ateníamos, cómo tratar la enfermedad, qué síntomas podía traer, porque todos los síntomas que se han ido eh, adicionando a este virus ha sido nuevo. Entonces, como tal, nos trajo bastante incertidumbre al enterarnos de este nuevo virus, sobre todo por el tema del manejo, cómo hacerlo. Entendido. ¿Qué medidas ha llevado a cabo para prevenir el contagio y cuáles nos recomienda? Bueno, nosotros como personal de salud, las medidas que hemos llevado a cabo es el uso de las EPP, que es el equipo de protección personal. ¿En qué consisten estas EPP? Uso de mascarilla, generalmente le utilizamos la N95 para hacer procedimientos como por ejemplo aerosoles, las nebulizaciones o en pacientes complejos, por ejemplo la intubación. Ahí es requisito utilizar la N95 y si no, netamente las mascarillas quirúrgicas. Y primordialmente el lavado constante de manos, el uso de alcohol gel. Nuestros EPP también consiste el uso de escafandra, el uso de percheras plásticas también y el escudo facial y el distanciamiento social. Esto es para prevenir lo que hemos implementado para prevenir el contagio. Generalmente a nivel hospitalario, en el tema para prevenir el contagio se ha disminuido mucho las consultas. Yo les hablo desde mi experiencia, yo trabajo en el Centro de Salud de Pomaski. Muchas personas se han visto afectadas debido a que hemos postergado los controles de salud para evitar la conglomeración de muchas personas. Pero a ustedes como tal, ¿qué medidas les puedo recomendar? Lo principal y lo primordial es el lavado de manos, el uso de alcohol gel y el uso de la mascarilla. No nos podemos olvidar y no podemos dejar de lado, pese a las vacunas que están próximas en nuestro país. Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar actualmente para prevenir este virus, ya que ustedes, que son personas adolescentes, son jóvenes, no corren tanto peligro, pero sí, si no llevan a cabo las medidas de prevención, están poniendo en peligro a sus seres queridos, a personas mayores, personas que tienen comorbilidades asociadas. Entonces, es por eso y hago énfasis en que tenemos que lavarnos constantemente las manos y el uso de mascarilla, acostumbrarnos a esta nueva situación. Y respecto a las medidas de prevención que ha implementado el país, ¿usted las considera correctas? Inicialmente, como les dije, que el primer caso fue en febrero, yo pienso que se demoraron mucho,
porque teníamos que haber actuado de otra manera para así prevenir las múltiples muertes que se produjeron en el primer momento en Guayaquil, debido al no actuar rápidamente. Tenían que haber cerrado, principalmente no se actuó bien porque tendrían que haber cerrado los aeropuertos para evitar así el contagio. Las personas que ingresaron ya teniendo los antecedentes de que en Europa y en otros países se empezó a expandir el virus como tal, tendríamos que haber actuado mucho más rápido, como ese cierre de los aeropuertos, la cuarentena obligatoria, y haber también intensificado las muestras de PCR, la accesibilidad a las muestras, porque en Ecuador como tal saben que las muestras de PCR son bastante caras y también había muy pocas muestras. Entonces, en ese sentido, pienso que no se actuó de manera correcta, al igual que otros países de Latinoamérica. Fue un poco más retrasado. Pero actualmente lo están sobrellevando un poco mejor, diría, pero todavía nos falta en ese sentido. Nos falta implementar medidas. Ahora estamos con el tema de los semáforos, el amarillo, el verde o el rojo, pero tenemos que enfatizar más en las medidas para poder detener esto, y ya estamos actualmente en una segunda ola, y si no actuamos a tiempo y no somos más drásticos con la medida, vamos a sufrir nuevamente consecuencias y sobre todo que mueran personas con mayor factores de riesgo asociados. Respecto al confinamiento, ¿cómo afectó esto en su ámbito laboral? Bueno, en el ámbito laboral nos afectó mentalmente, por decirlo así, y ya que el ver, sobre todo las personas, colegas que trabajan en unidades de terapia intensiva, que llegaron en un momento no saber qué hacer, ya que no contaban con unidades de paciente crítico como tal, y ver que gente se estaba muriendo o que estaban esperando en la puerta de una urgencia y no poder hacer nada porque no contábamos con un ventilador mecánico, eso realmente es desgastecedor para nosotros, no poder ayudar, porque para eso nos formaron. Pero, y otra cosa que cómo nos afectó también, nos afectó en el hecho de, por ejemplo, pacientes crónicos, pacientes, por ejemplo, con hipertensión, con diabetes o controles de salud como tal, se vieron retrasados debido a la pandemia. Operaciones que también programadas se vieron retrasadas debido a que tenían que habilitar camas UCI para poder ingresar a todos estos pacientes que requieren ventilación mecánica, estos pacientes con COVID complicado como tal. Entonces, nos afectó en ese sentido en el ámbito laboral, sobre todo en el ámbito psicológico. Y al momento de realizar todas sus actividades, ¿le fue difícil adaptarse a la nueva modalidad virtual? Inicialmente sí, porque todo es cuestión de costumbre. Nos afectó en el tema de, por ejemplo, se implementó la telemedicina. No es lo mismo ver a un paciente frente a frente, por decirlo así, que hacer una consulta a través de un computador, de no saber, de no poder examinarlo, no saber de lo que estamos hablando. Nos dice, por ejemplo, no sé, llegaban por un dolor abdominal, un ejemplo, es netamente referido. Entonces, en eso nos chocó bastante el cambio, el hecho de preguntar y no poder examinar como tal. En eso nos afectó en el momento de realizar las actividades, pero ahora es momento de costumbre y se pueden realizar las actividades como ahora lo estamos haciendo vía Zoom. Dentro de las vacunas que conoce, ¿cuál cree usted que tenga mayor eficacia y por qué? Bueno, dentro de las vacunas hay varias vacunas que se están implementando y que han sido aprobadas. Dentro de las vacunas que han sido aprobadas son la Pfizer y la Sinovac. La Pfizer es la vacuna que actualmente ingresó al país, pero ingresaron actualmente 8.000 dosis, que eso no cubre ni el 1% de toda la población del Ecuador. Les voy a hablar un poquito acerca de las vacunas, de las que han sido aprobadas actualmente y las que se están difundiendo a través de América Latina. Generalmente la vacuna Pfizer utiliza un método de ARN mensajero. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Va a transportar la información a la parte de nuestras células donde se van a producir proteínas, y estas proteínas son las encargadas de producir anticuerpos contra el coronavirus. Y la Sinovac, que es la vacuna china,
¿en qué consiste esta vacuna? Es que van a inyectar una parte del virus inactivo para así generar anticuerpos en el paciente. El tema de las vacunas, de la vacuna Pfizer, la que llegó a Ecuador actualmente, habla que tiene un 95% de eficacia, y la vacuna china, que es la Sinovac, no tenemos con certeza la eficacia. Se está hablando, en Brasil se hizo un estudio y se habló de un 50%, y como requisito de la OMS es que mínimo existe un 50% de eficacia. ¿Qué quiere decir la vacuna? La vacuna no quiere decir que te vas a vacunar y no vas a tener coronavirus. La vacuna, como todas las vacunas, te van a proteger de la forma grave del coronavirus. Te van a evitar que tengas la forma grave como tal del coronavirus. Esas son las 2 vacunas actualmente que han sido aprobadas por la OMS. ¿Cree usted que este año retornemos a las actividades que realizábamos antes de la pandemia? Realmente este año, con certeza, no lo sé. Así como vamos, en Ecuador, como les dije, las dosis que compraron no cubren ni el 1% de la población, y para que nosotros tengamos esa perspectiva de que podamos volver a la normalidad, al menos necesitamos que el 70% de la población ecuatoriana esté vacunado, para así crear lo que se denomina el efecto rebaño. ¿Qué quiere decir esto de efecto rebaño? Es que ya que todas las personas que se vacunan van a tener inmunidad, por lo tanto va a haber menos contagio de coronavirus. Pero para ser realistas, yo creo que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. ¿Qué quiere decir eso? A vivir con mascarilla, salir siempre con precaución, manteniendo el distanciamiento social, porque pese a la vacuna tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad. ¿Qué visión tiene de la sociedad en un futuro posible al encontrar la cura para el COVID-19? Bueno, la visión es que generalmente al encontrar la cura para el COVID-19, como tal, nosotros, en general, la población en general, yo creo que la pandemia como tal del COVID-19 debe ser el catalizador, por decirlo así, de una transformación fundamental y sistémica de la preparación de este tipo de eventos, porque no creo que vaya a ser la última pandemia. Probablemente tengamos más, y como sociedad no estamos preparados para afrontar algo así. Entonces, lo que yo propongo, o como futuro de la sociedad, como tiene que ser, es que al menos esto nos tiene que dejar una enseñanza. ¿Y qué implementaríamos? Por ejemplo, deberíamos implementar gente que esté más preparada, por ejemplo, para que se encargue de fomentar o de educar acerca de la prevención de pandemias y cómo protegernos de ellas. Entonces, en ese sentido, la gente tiene que ser mucho más consecuente y tener mucha más conciencia de lo que puede pasar. Y sobre todo, por ejemplo, como seres humanos tenemos que apoyar y seguir cuidando el medio ambiente para evitar este tipo de eventos, por ejemplo. Bueno, esa fue la última pregunta. Muchas gracias, doctora, por la información. Sé que nos será muy útil, además que nos hará tomar conciencia de la situación que estamos atravesando ahora y todas las medidas que debemos tomar para cuidarnos. Perfecto. Espero que les haya sido de gran ayuda, y les invito a concientizar a ustedes como jóvenes, adolescentes, a cuidar a sus seres queridos, a cuidar a su familia, sobre todo adultos mayores o personas que tengan comorbilidades asociadas. Así que a seguir con las medidas de bioseguridad, fomentándolas, no solo ustedes, sino a todos sus familiares, a seguir cuidándonos entre todos. Muchas gracias, doctora. En conclusión, hemos conocido sobre la perspectiva, experiencia e ideales de una persona experta en el tema, llegando a tener un criterio mucho más profesional sobre las vacunas y las medidas de bioseguridad que debemos tomar durante esta época de pandemia para dejar de tener más muertes. Muchas gracias, doctora Sandy Obando, por su colaboración y opinión que nos brindó el día de hoy. Agradecemos su presencia, nos despedimos y una buena noche a todos. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.